Bueno, ya son las 20, así que vamos a comenzar. Voy a realizar hoy un taller correspondiente a, vamos a tratar temáticas de sustancias puras y cambio de estado. Entonces, comencemos. Es bastante teórico, así que es bastante para pensar con conceptos. Entonces, sustancias puras, procesos de cambio de fase y diagrama de propiedades. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre líquido saturado y líquido comprimido? Eso es simplemente recordar el gráfico y saber que si yo tengo aquí un gráfico, temperatura, volumen, y aquí tengo los puntos de saturación, pues para acá arriba va a ser líquido comprimido, para acá abajo va a ser líquido comprimido, y para acá arriba va a ser vapor sobrecalentado. Entonces la diferencia es que un líquido saturado es un líquido que va a comenzar ya su proceso de cambio de fase, en cambio que un líquido comprimido es algo completamente en fase líquida. Lo mismo para vapor saturado y vapor sobrecalentado. Un vapor sobrecalentado se encuentra en esta zona de acá arriba. El vapor saturado es un vapor que va a comenzar, o sea que si se agrega más calor, va a comenzar a, perdón, que si se le retira calor, va a comenzar a condensarse. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre las propiedades intensivas del vapor saturado a determinada temperatura y del vapor que forma parte de un vapor húmedo a la misma temperatura? Pues si vemos aquí, se encuentra en la misma línea de presión constante, van a tener la misma temperatura, entonces no va a haber una diferencia entre las propiedades intensivas si estoy en vapor saturado o si estoy en el vapor húmedo, porque es esta misma línea de acá, ¿cierto? Va a tener la misma temperatura, esto es una línea de presión constante, así yo tengo el vapor aquí en saturado o en cualquier región de vapor húmedo. Si aumenta la presión de una sustancia durante un proceso de ebullición, ¿aumentará también la temperatura o permanecerá constante? Entonces, si aumenta la presión de una sustancia durante un proceso de ebullición, recuerden que los cambios de fase son procesos que se dan a temperatura constante, porque la sustancia lo que hace es almacenar el calor, o guardar el calor para lo que se necesita para ese cambio de fase. Entonces, si estoy durante un cambio de fase, la temperatura permanecerá constante. Bueno. Si no, por ejemplo, si es una línea de presión mayor, la temperatura sí cambiará, aumentará. Pero si es un si es un proceso de ebullición, o sea, si está cambiando de fase, la temperatura permanecerá constante. ¿Por qué la temperatura y la presión son propiedades interdependientes en la región de vapor húmedo? Es simplemente porque si una cambia, la otra también. ¿Cuál es la diferencia entre un punto crítico y un punto triple? Entonces, recordar que si yo sigo aumentando, va a llegar un momento acá arribita donde esta zona de vapor húmedo va a disminuir hasta el punto en que va a ser solamente una sola línea. Eso quiere decir que el punto crítico es que el vapor saturado y el líquido saturado son iguales. Mientras que un punto triple es que las tres fases, líquido, vapor y sólido, están en equilibrio. ¿Es posible tener vapor de agua a menos 10 grados centígrados? Sí, sí es posible. Recuerden que yo puedo tener una sustancia a la propiedad que sea, sin importar la temperatura, siempre y cuando la someta a la presión de saturación. Que debe ser una presión bastante considerable. Listo. Entonces, sigamos. Una señora cocina carne para su familia en una cacerola, A destapada, B tapada con una tapa ligera y C tapada con una tapa pesada. ¿En cuál caso será más corto el tiempo de cocinado y por qué? El tiempo de cocinado va a ser más corto donde yo permita
que se cree una presión mayor. Y la que nos va a permitir crear un ambiente con una mayor presión va a ser una tapa pesada. El aire atmosférico es modelado como un gas ideal. Sí, es modelado como un gas ideal por las condiciones a las que se encuentra el gas atmosférico. Entonces dice, una sustancia sufre un proceso de expansión a presión constante, a una presión mayor a su presión crítica. ¿Puede ocurrir un cambio de estado? Y si sí, ¿qué fases están involucradas? Les voy a hacer un gráfico. Aquí tengo temperatura, volumen. Si estoy expandiendo es porque estoy aumentando el volumen. Entonces, si estoy aquí en la presión crítica, entonces y esta es la línea de presión crítica. Entonces dicen que y esta es una línea de presión constante. Este es tu punto crítico. Si yo sobrepaso este punto y voy a presión constante, o sea, me muevo a lo largo de esta línea, así paso de aquí, si por ejemplo estoy en esta, si estoy en esta región y me muevo por esta línea de presión constante y paso el punto crítico, eso quiere decir que me moví de esta región a esta región. Y sí, lo que ocurrió es que recordemos que esta región, la región de líquido, y esta es la de gas. Entonces sí, sufriría un cambio de estado y sería de líquido a gas. Y sigamos. Se dice que ubiquemos y dibujemos es, eh, en este diagrama líquido saturado, vapor saturado, punto crítico, la región de vapor sobrecalentado, la región de líquido comprimido y una línea de presión constante. Entonces, lo primero que voy a hacer es dibujar una línea de presión constante. Ya sabemos que si estoy en el diagrama temperatura, volumen, las líneas de presión constante son así. Aquí, aquí sube y aquí está como así. Es algo más o menos así. Entonces, esto sería una línea de presión constante. Quiero ver si estoy grabando. Sí. Entonces, esta es una línea de presión constante. Ahora, pues ya teniendo esto, podemos ubicar los puntos saturados, ¿no? Entonces, voy a dibujar con amarillos. Entonces, este sería el punto de líquido saturado y este sería el punto de vapor saturado.
Listo. Ahora, el punto crítico sería este de acá, donde confluyen, donde el líquido saturado y el vapor saturado cuentan con las mismas propiedades. Entonces, y por último me dicen que dibuje la sección o la región de vapor sobrecalentado y la región de líquido comprimido. De la región de líquido comprimido, esta de acá. La de vapor sobrecalentado sería esta de acá arriba. Y listo. Y era muy sencillo porque era muy teórico y eso es todo por hoy. Entonces, si una pregunta me escriben y bueno.